Hablemos del esquema de seguridad de don Jaime Vázquez, el asesinado veedor, sobre quien he escuchado también en las últimas horas varias versiones en donde hablan sí de su esfuerzo contra la corrupción, pero también de otros hechos que no serían tan positivos respecto a su labor. Sin embargo, él ha sido asesinado y los indicios por lo menos señalan que podría haber sido por ese trabajo de veeduría que estaba adelantando en esa zona del país, en el departamento de Norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta. Y por eso muchas preguntas han surgido, pero tal vez la más importante es, ¿él tenía un esquema de seguridad? ¿Por qué razón no lo tenía en el momento en el que atentaron contra su vida? Sí, lo que usted dice es muy cierto, ya las autoridades determinarán qué papel cumplía él respecto a diferentes investigaciones, las denuncias, lo que nos contaba ayer los invitados que nos trajo Paula Bolívar, esas razones que había enviado, es todo muy confuso, pero la realidad es que a él lo asesinaron, él había hecho unas advertencias de denuncias de corrupción como los que nos acaba de mostrar Mauricio, él también lo había advertido, y también hay versiones encontradas respecto a su esquema de seguridad. Lo que se dice, Juan Pablo, es que él tenía un chaleco designado y también una escolta de la Unidad Nacional de Protección. Pero en ese momento, cuando se da este asesinato terrible que quedó registrado en cámaras de seguridad, pues el escolta, según una de las versiones, supuestamente él le dijo que se fuera a descansar. Pero esto todavía no está oficializado. Pero hemos conocido que desde la Unidad Nacional de Protección había una solicitud de reevaluación de su esquema de seguridad por esas amenazas que él había advertido, porque había tenido unas denuncias muy delicadas, entonces estaba evaluando a ver si le iban a dar un esquema mucho más robusto, más allá de un solo chaleco, tal vez una camioneta y otro esquema de seguridad. Pues queremos hablar con Yesid Barracán, él es el presidente de uno de los sindicatos de la Unidad Nacional de Protección, exactamente de la Asociación Sindical de Empleados de la Protección, y queremos que nos diga qué fue lo que encontró respecto a esta averiguación, cuál era la realidad del esquema de seguridad de Jaime Vázquez, veedor asesinado en Cúcuta. Yesid, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Cordial saludo, buena tarde, Andrea, Mauricio, Juan Pablo, gracias por el espacio y pues por poner en evidencia estas situaciones que pues para nosotros son bastante preocupantes, porque se trata de la funcionalidad de la entidad, de la funcionalidad y las garantías que deben tener pues los beneficiarios de protección que son a ellos los que finalmente como trabajadores, como empleados, pues nos debemos y que la entidad pues obviamente también se debe a ellos. Por consiguiente tiene que funcionar de manera efectiva y acá en la Unidad Nacional de Protección pues un error cuesta la vida sencillamente de cualquier persona que acude a la entidad solicitando pues ser protegido. Claro, específicamente en el caso de Jaime Vázquez, empecemos por acá. ¿Qué información usted podía darnos respecto al esquema de protección que él tenía en este momento y por el otro lado, lo que se estaba estudiando desde la Unidad Nacional de Protección? Lo primero que tenemos que advertir es lo siguiente. Una medida de protección con un nombre de protección, valga la redundancia, o una persona de protección no es una medida efectiva. ¿Cómo hace una escolta para relevarse cuando vaya a ir a desayunar, cuando vaya a ir a almorzar? En cualquiera de esas situaciones, hasta para ir para ir al baño. Ahí abandona a su protegido, si no hay dos personas, por lo menos, en un esquema de protección. Entonces, la medida de protección que tenía el compañero líder social, periodista, Jaime, pues no era idónea. No era idónea esa medida de protección por lo que les comento. Desde luego lo que conocemos que ha indicado el escolta es que había trasnochado días anteriores con el protegido en sus reuniones y pues que efectivamente lo que manifiesta el escolta es que él no le informó que fuera a salir el día domingo que lo asesinaron. Ahora, ahí sí, como decimos desde el sindicato, ya es la versión de una persona, un escolta que afortunadamente no ha fallecido en el hecho, y una persona beneficiaria que está muerta y pues que no sabemos en realidad, porque conocemos que no existe un soporte real que indique que él no necesitaba el servicio para ese día. Fue una llamada telefónica que pues no existe registro. Hay otras medidas de protección que no son idóneas, que son apoyos de reubicación, que son apoyos de transporte. La entidad no puede
trasladar esa responsabilidad a una persona de entregarle un dinero para que contrate o un vehículo o quien lo transporte. Puede estar contratando al mismo victimario, porque no le corresponde a él evaluar quién lo proteja con un apoyo de transporte. Y eso es las medidas que están dando en la Unidad Nacional de Protección. Nosotros queremos generar una alerta respecto de esta situación al CERREN, pero desde luego al Gobierno Nacional, porque son los analistas de riesgo también los que sugieren las medidas de protección al Sí, CERREN. Y el CERREN, que es un cuerpo colegiado, pues la sugiere al director. Pero el director tiene una competencia, que si él ve la alerta de algún riesgo, pues él puede apartarse de la resolución del CERREN conforme lo señala la norma e implementar una medida más idónea. Pero acá vamos Yesid. al detalle de la situación más grave. No sé si tiene alguna otra Sí, pregunta que ya quería entrar era en eso el es importante. procedimiento. Entonces, usted nos confirma que ya las autoridades tendrán que confrontar estas versiones, pero en principio el escolta reporta que el veedor de Cúcuta no lo llamó y no le dijo que iba a salir. Y después se da su asesinato, pero pues esto va a ser materia de investigación. Entonces ahora sí entremos Exactamente. en la denuncia que incluso usted ya tramitó ante la Procuraduría, y es que al parecer dentro de la UNP se demoraron 4 meses para reevaluar el esquema de seguridad que había pedido el señor Jaime. Sí, efectivamente, vea, como usted lo refería, la revaluación de riesgo tiene un fin, que es mantener las medidas como están, aumentarlas, disminuirlas o finalizarlas. En el caso del señor Jaime fallecido, asesinado, pues hay una novedad. Él se estaba revaluando el riesgo desde la fecha, se había asignado desde el 14 de noviembre del 2023 esa orden de trabajo por temporalidad. Eso, cada año se revalúan los esquemas. Entonces, el 14 de noviembre correspondía iniciar la revaluación del riesgo. El 22 de noviembre del 2024 se la asignaron a un analista X. El 19 de febrero de 2024, vea que acá ya pasan casi 3 meses, se la asignan, se la reasignan a otro analista el 19 de febrero. El 23 de febrero del mismo año, el 2024, tan solo con 3, 4 días de diferencia, nuevamente se la asignan al analista o la analista que la tenía inicialmente. Acá nosotros vemos que ya pasó un tiempo exagerado, porque la norma señala que un estudio de riesgo debe presentarse ante el CERREN en 45 días máximo, por tratarse de la vida de las personas. Y como lo refiere la periodista, esa fue la queja que interpusimos en la Procuraduría, porque pasaron 5 meses y al fallecido y asesinado no se le revalúa el riesgo. Seguramente, al reevaluarse de manera idónea y objetiva este riesgo, se habría podido determinar que él necesitaba refuerzos en sus medidas de seguridad. Pero acá viene otra situación, que es la misionalidad de la entidad. Hoy le pasó al compañero Jaime, mañana le puede pasar a cualquier persona que vaya a ser valorada en el riesgo en la Unidad Nacional de Protección, porque no existe el personal idóneo. Y nosotros hemos interpuesto, además de la queja que interpusimos el día de ayer por lo del compañero Jaime, 3 quejas más, donde estamos señalando que los analistas de riesgo, la UNP, no los está preparando para esa labor. Y por eso pasan estas situaciones que reasignaron el caso del compañero Jaime tantas veces y perduró en el tiempo, 5 meses. Eso es algo exagerado. En Pero don realidad lo que a Yesid, nosotros nos don Yesid, preocupa son las perdóneme. demandas contra el Estado. Claro, pero Yesid, es importante aquí entonces que señalemos los responsables. ¿De quién depende? Esto es un coordinador, es una sola persona quien debería hacer ese seguimiento para que no se pasen esos 45 días y para que no arranque ese ping-pong que usted nos acaba de señalar, que termina entonces convirtiéndose en un cuasi atentado contra la vida del señor Jaime, o por lo menos una situación que lo deja desprotegido por las circunstancias que usted ya nos mencionó. Los responsables vienen desde el gobierno nacional al designar las personas que se encarguen de manejar la entidad o de dirigirla. Nosotros sí advertimos que
primero que todo, en la página donde se publican la hoja de vida de todos los funcionarios que aspiran a cargos públicos, que es en el DAPRE, en el Departamento Administrativo de la Función Pública, pues no se publicó la hoja de vida del ingeniero químico Augusto Rodríguez, quien llegó a la entidad sin ninguna experiencia en temas de seguridad. Y desde ahí vienen los problemas, porque si el director no es idóneo, pues de ahí para abajo, pues lo que estamos viendo es que hay una improvisación, hay una inexperiencia, falta conocimiento en los temas de seguridad, de la ruta de protección, y pues entonces ahí está la subdirectora de riesgo también, que ha sido designada por el director de la UNP, y todos desconocen los procesos y no se encargan de, a través de los controles de calidad que se deben implementar en la entidad, ¿sí? de todo este tema que puede hacer la oficina también de planeación, pues de advertir cuando hay errores o cuando un estudio se está demorando demasiado tiempo. Y si el analista que contrataron, porque ahora están contratando personal, decenas de personas que nunca en su vida han hecho un estudio de riesgo, que no tienen la mínima, digamos que experticia en esas situaciones y mucho menos formación. Y tampoco la UNP los prepara previamente Directo, para que asuman esta claro, responsabilidad. Jessy. Es que aquí tienen que tener un conocimiento muy estricto y tiene que ser técnico, porque usted nos dice, los días empiezan a contar y ya está establecido que tienen que tener un cronograma claro y no se puede pasar esos tiempos. Pero aquí la advertencia que usted nos hace desde el sindicato, ACEP Yesid Barragán, es que se tardaron 5 meses en hacer la reevaluación del esquema de seguridad de Jaime Vázquez. Importante haberlo escuchado y esto ya está en manos de la Procuraduría. Vamos a ver qué sucede. Sí. Muchas gracias por habernos atendido, Yesid Barragán. Bueno, yo les agradezco el espacio de verdad, porque pues esto sí es de verdaderamente preocupante, y lo que nosotros sí queremos advertir, que hoy fue el caso de Jaime, pero acá tenemos documentados no solo este, sino decenas de casos que han corrido la misma suerte del compañero asesinado Jaime y que no han sido visibilizados, y que seguramente si la entidad continúa en esta misma línea y no se atiende desde el gobierno nacional y no se ponen los controles, pues serán muchas víctimas más que acuden a la Unidad Nacional de Protección, que se quedan esperando en el tiempo y nunca son protegidas. Don Yesid, ¿cuántos casos? Yo le puedo hablar de por lo menos unos 20 casos. Muy delicado eso. Ojalá pudiera compartirnos algo de esa información, porque si hay una responsabilidad de negligencia de la UNP, eso por supuesto que tiene que ser conocido por el país entero. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos interesa. Cuando Muchas quiera, gracias. Juan Pablo, le mostramos los soportes. Los averiguamos y todavía estamos esperando respuesta de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección. Pues como bien lo dijo hace un instante don Yesid, él es el primer responsable de lo que pase en la unidad.